Hola a todos, nos encontramos aquí en Entrevista Constituyente. Nos encontramos junto a Pablo Víctor Simón Rodríguez Arias, director ejecutivo de FOJUC, y que se está postulando a la Convención Constitucional para representar al Distrito 20, que incluye las comunas de Tomé, Penco, Florida, Concepción, Hualpén, Talcahuano, Chihuayante, Hualqui, San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana. ¿No es cierto, Pablo? Exactamente, todas dijiste muy Bienvenido. bien. Sí, bienvenido. Oye, bueno, esta es una instancia que estamos tratando de hacer para dar la oportunidad a la ciudadanía de que conozca a candidatos independientes, ya que la estructura política, al parecer, va a disminuir todas las posibilidades de que los candidatos independientes puedan darse a conocer, así que estamos tratando de generar por redes, ¿no es cierto?, estas instancias. Entonces, Pablo, la primera pregunta al hueso. ¿Cómo nace esta idea de presentarse como candidato constituyente? Cuéntanos. Bueno, es una idea que es más colectiva, ¿ah? Porque yo hace un año y medio, 2 años, a nivel personal, yo había decidido que no quería ir a la Convención Constitucional como candidato, ya, porque me lo habían propuesto, y dije, voy a ir a la Convención Constitucional desde como la militancia, desde proponer cosas a quienes estén dentro de la convención, etcétera. Pero después cuando gané la prueba, fue inevitable que no cayera una lágrima, ya, ¿cachai? De ver que un sueño que desde cabro chico tuve se estaba cumpliendo, o sea, sí iba a ser real, porque para mí mi primer acercamiento con esto fue esa convención, o sea, ese proceso constituyente que hizo Bachelet, que fue muy, muy malo, y de ahí como que yo dije, esto no va a volver a suceder, y sucedió. Entonces, frente a eso, nuevamente la gente me preguntó, oye, Pablo, ¿por qué no eres candidato? ¿Por qué no eres candidato? Y en realidad dije, puta, lo peor que puede pasar es que pierda, por lo cual dije, ya, vamos con todo, veamos, para mí también es una experiencia nueva, porque si bien yo trabajo hartos temas políticos, nunca había participado de lo político, ya como candidato, meterme en esta estructura, entonces de ahí nace un poco, y también nace de decir, esta es como parte del camino que yo elegí desde chico, que es trabajar por la construcción de un mejor país y por un país que yo quiero que no solamente sea para mí, sino que sea para los que vienen. Entonces, de ahí Porque, nace, de porque ese tú eres sentimiento. activista desde muy chico. Sí, yo empecé a los 12 años a participar en organizaciones sociales y a los 14 fue la primera vez que presidí una organización. Entonces, para mí, que fue un centro cultural. Entonces, desde chico siempre he estado como metido en estos temas y para mí esta ganas de ser constituyente para mí es como simplemente ponerme al servicio de un bien mayor que es tener un mejor país. Porque, y siempre en Concepción, ¿no? Porque tú eres penquista, penquista. Sí. Sí, o sea, en realidad yo me crié en Penco, o sea, soy cachepencón hasta como los 15 años, después me fui a vivir a Concepción, que es Penquí. Ya, sí, porque yo soy penquista, ¿sabes? Concepción ahí siempre. Yo Oye, actualmente soy Penquí. claro, bueno, yo actualmente yo soy casi santiaguino ya. Llevo 20 años acá, pero mis primeros 24 fueron en Concepción. Eh, Cuéntame de FOJUC. Cuéntame de qué se trata, qué es, en qué consiste. FOJUC, mira, FOJUC es una asociación de consumidores y consumidoras, así lo define la ley. Somos básicamente un grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas que defendemos los derechos de las personas, los derechos humanos básicamente en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Defendemos el derecho de toda persona a que tenga bienes mínimos para su subsistencia, a que los productos y servicios que contrata sean de calidad, a que las empresas no sean empresas infractoras ni tampoco sean empresas que afecten los derechos de las personas. Ya trabajamos en esos temas. FOJUC nace el año 2002 básicamente como una reacción a la discriminación de las tiendas comerciales a los estudiantes secundarios. Ya los guardias nos seguían, nos revisaban, nos echaban y sin ninguna razón aparente. Desde ahí nace este movimiento estudiantil que después se consolida hoy en día como una organización, ya que, no sé, pues, nos llegan casos de personas que tuvieron problemas con la inmobiliaria porque no cumplieron los proyectos, personas que tuvieron fraudes bancarios y los bancos nos hicieron responsables, o por ejemplo estamos metidos dentro de la demanda contra la avícola por haberse coludido en el precio de los pollos. Entonces, FOJUC es una organización que trabaja la defensa, la protección y la promoción de los derechos de las personas en la economía y también trabajamos otra área que es la educación para el consumo responsable.
entendiendo de que las personas, cuando nosotros ejercemos un acto de consumo, estamos generando impactos, ya un impacto inmediato, digamos, en mi persona, un impacto después en mi entorno, en mi familia, en mi ecosistema, etcétera. ¿Cachai? Y frente a eso tratamos de educar a las personas para que consuman responsablemente. Es como una versión ciudadana del CERNAC. Sí, pero mejor. Pero sí, es una versión de la sociedad civil de CERNAC. Ya, perfecto. Pero que hace cosas. Es Pero que hace cosas, como que está exacto. ahí. Ya. Y con poco, porque CERNAC tiene mucho y no hace tanto. Sí, pues, los presupuestos son otros, claramente. Oye, interesante eso. Entonces, de todo este activismo, me imagino que te relacionaste con muchas otras organizaciones y todo el tema, y de ahí ahora comprendo un poco más el tema de que haya surgido esta cosa de la candidatura constituyente. Entendiendo ya las motivaciones, ¿cuál vendría siendo la mecánica a través de la cual se genera la candidatura? ¿Te incluyeron una lista? ¿Formaron Claro. una agrupación? ¿Qué cosa? Dime. Yo en un comienzo es bien pollo, así como me dije, ya, voy de candidato, pero no tenía mucha idea de lo que era el proceso constituyente. Aparte, mira, te digo, hasta el día de hoy el CERVEL no cierra el proceso de las apelaciones. O sea, todavía yo no puedo decir que oficialmente soy candidato, a ese nivel. No, si Comprendo. este tema ha sido un despelote. O sea, como aquí se muestra la debilidad institucional de la democracia chilena en torno a estos temas, ¿cachai? Cero orden. Pero obviando eso, fue un proceso que me ayudaron personas como la agrupación en la que estoy, que es FOJUC, otras personas, otras agrupaciones que me dijeron, mira, te ayudamos a reunir los patrocinios, que eran los virtuales, te ayudamos a ver de qué manera puedes lanzar tu candidatura, hacia dónde te va a dirigir. En el camino me fui encontrando, por ejemplo, con los movimientos de la diversidad y disidencias sexuales, me fui encontrando con movimientos ambientalistas, ¿cachai? O sea, como que ha sido un proceso bien desde la construcción, que yo creo que en realidad para mí esa es la gran riqueza que ha tenido todo este proceso, que me he encontrado y me he reencontrado con personas súper bacanas, ¿cachai? Personas que están haciendo mil cosas en sus territorios y que digo, wow, o sea, están pasando muchas cosas en Chile y esa weá me motiva mucho. Oye, y estás en una lista, ¿no? Y claro, y cuando después como que varios independientes, supuestamente acá en Concepción iba a ser una gran lista de independientes, pero tú cachai que somos seres humanos, pues weón, el ego es más grande que el otro ego y más grande que el otro ego, entonces al final no hubo acuerdo y se separaron, como las esferas del dragón, ¿cachai? Ya, Y al final terminaron siendo 3 a 4 listas de independientes. Yo estoy en una de esas que se llama Independientes del Biobío por una nueva constitución, ¿ya? perfecto. Y lo más hermoso es que nos asignaron la letra I de independiente. Porque hay otras listas que tienen la ZQ, la XJ, No, pero ¿cachai? la lista ahí tiene buen mercadeo en ese sentido. Hay buenas Entonces, a posibilidades. nosotros nos dieron la lista I de independiente. Entonces, ahí convergen agrupaciones ciudadanas, ¿cachai? Agrupaciones ambientales y también independientes que se organizaron a través de un movimiento nacional que se llama Independientes No Neutrales, que es un tema más Independientes de no Santiago, neutrales, más ya. santiaguino, más académico, pero que aún así logra reunir personas que son independientes y que quieren aportar. Los independientes no neutrales, estuve averiguando, tienen listas en algunos distritos. Listas Sí, propiamente tal como independientes no los neutrales. independientes no neutrales nace como un movimiento nacional dirigido por santiaguinos y santiaguinas, que tienen como este afán de querer llevar a los independientes a la construcción de una nueva constitución. Y después se empieza como digamos, a masificar en las otras regiones, ¿cachai? Pero claro, es un movimiento que no es tanto de base, sino que es un movimiento más académico, más desde como el think tank, ¿cachai? Como desde los grupos de pensamiento político asociados más a la izquierda. Comprendo. Oye, y en función de eso mismo, bueno, la clase política, porque están los independientes y está la clase política. La clase política, que para variar se ha tomado todo este proceso, tiene estos dos grupos principales que son la unidad constituyente, que vendría siendo la ex nueva mayoría, y la derecha, con toda su gama colorida que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que ha sido el rol de estos dos grupos en este proceso? Partamos primero con el rol de la ex nueva mayoría actual unidad constituyente. Yo creo que, mira, bueno, ahí tenemos dos, pues ahí tenemos la ex nueva mayoría en la unidad constituyente y tenemos los Aprueba Chile Digno, que son los Frente Amplios.
Claro. Acuérdate que se separaron, van en dos listas distintas. Yo creo, mira, a ver, lo positivo de todo esto es que se pegaron los alcachofazos, o sea, se dieron cuenta de que la han cagado, porque la siguen cagando, la han cagado desde el retorno a la democracia y no han sido capaces de cumplir ya con lo que prometieron, que era un Chile democrático, un Chile justo, un Chile digno y un Chile que cuidara de los derechos de las personas. Al contrario, profundizaron las reformas neoliberales, profundizaron la desigualdad, profundizaron una serie de cosas. Entonces yo creo que el estallido social quizás les movió un poco eso y empezaron a hacer el rol social les corresponde, que es dar mejor calidad de vida. Entonces creo que bajo esa lógica ellos han tratado de generar las condiciones, pero también imponiendo sus reglas. O sea, este proceso constituyente igual es bajo las reglas de ellos, que tiene que ver con que los independientes participen poco, que tengan pocas posibilidades, que los espacios de poder sigan siendo dirigidos por ellos y ellas, ¿cachai? Entonces, yo creo que digamos, el rol de la izquierda ha sido digamos, de una redención, pero a medias, como todo, como siempre, como siempre. O sea, como vamos a tratar de ser un poquito más como ciudadanos con la ciudadanía, pero hasta cierto punto, hasta que no me afecten mis intereses. Lo que Yo pasa creo es que que ese hay que repartir las manzanas, pero cuando empiezan a repartir mis manzanas, como que duele un poco, sobre todo cuando yo estoy acostumbrado a tener muchas. Yo creo que ellos no, o sea, si tú me preguntas, yo no tengo tanta cercanía con el mundo de la ex nueva mayoría, etcétera. Yo creo que ellos no quieren perder sus privilegios y por lo mismo también están en esta cruzada de haber firmado este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que finalmente igual es una trampa un poco. O sea, se agradece porque fue una salida institucional y yo sí, yo creo en las salidas institucionales de los conflictos democráticos, pero creo que fue una salida institucional a la medida de ellos. Sí. No a la medida no a la medida de lo que la gente pedía. ¿Y qué te parece la participación de estos ex rechazo, ex no hay que demoler la casa para arreglarla y que ahora están ahí tan Ah. protagónicos de este impulso constituyente? Yo creo que, mira, en realidad yo creo que tengo sentimientos encontrados con eso, porque por un lado, creo que toda persona tiene el derecho a participar del proceso constituyente, ya haya votado lo que haya votado en su comienzo. O sea, si Marcela Cubillos quiere ser constituyente, a pesar de que todo el rato dijo que para que una nueva constitución, bueno, está en todo su derecho como persona que este país le garantiza derecho, para que aprenda Marcela Cubillos que uno sí puede garantizar derechos y cumplirlo, no como su sector que finalmente no va por eso. Pero yo creo que las personas tienen que tener claro que los ex rechazo, ahora constituyentes de la derecha, van buscando la obstrucción del proceso y la permanencia de las reglas democráticas fijadas en dictadura, ¿ya? O sea, de hecho, acá hay una publicidad bien curiosa que sale una chica, no me acuerdo el nombre, así con la mano en la Constitución, como así, ¿cachai? Y arriba su eslogan es como, juro proteger la Constitución de 1980. Ese es como su eslogan para constituyente. Entonces, eso lo que da a conocer finalmente es que la derecha, a través de sus múltiples listas o candidatos y candidatas, no buscan construir una nueva constitución como todos los otros buscan, sino que lo que busca este sector es mantener lo que ya hay y no dejar que nadie digamos, lo destruya o lo saque, y obstruir todo proceso que busque la reivindicación de determinadas demandas sociales, como por ejemplo temas que tienen que ver a las diversidades sexuales, ¿cachai? Temas que tienen que ver con no sé, con los pueblos originarios. Yo creo que en todo eso ellos se van a transformar en un obstáculo, más que en una propuesta. Y ese va a ser el rol, yo creo, que van a cumplir. Bueno, para eso tendrían que conseguir obviamente el tercio, ¿no? El El tercio tercio. y más. Yo creo que con la dispersión que hay, ¿cachai? Con todas las listas de independientes que hay, eventualmente lo podrían lograr. Porque el sector del rechazo va con una sola gran lista a nivel nacional. Ya, ¿Ya? perfecto. En todos los distritos hay solamente una lista de ellos. Y hay como 5 a 10 listas de los que estaban en el apruebo. Entonces, esa dispersión puede provocar que ellos ganen el tercio. Pero Wow. hay que pensar que no, el 50% que no fue a votar en el plebiscito
tiene que ir a votar ahora para que no se cumpla ese tercio, para que sigan siendo el 20%. Claro. Ore, entrando ya un poco más al tema de tu trabajo como potencial constituyente, ¿cuáles son las características de tu distrito particular? Hay que decir que Concepción es un distrito bien particular, o sea, el distrito 20, porque yo digo Concepción, pero incluye obviamente a todas las otras comunas que forman parte del distrito 20. Hay que decir que Concepción y Talcahuano, San Pedro, Chihuayante, Tomé tienen una personalidad muy particular. ¿Y Sí. cuál crees tú que son los principales rasgos de este distrito y que tienen que ser como temas, y que son temas en el tema de la Constitución? Yo creo que el principal tema, el distrito de nosotros, el distrito 20, históricamente su característica es que siempre ha sido un contrapunto de Santiago, ¿ya? En Chile siempre, desde el desarrollo mismo digamos, de la República de Chile y de antes incluso, el territorio de acá significó un gran espacio de resistencia, un gran espacio de desarrollo cultural, de desarrollo político, y siempre ha sido así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el excesivo centralismo que tiene nuestro país hace que ciudades como Concepción no puedan desarrollarse más allá de las migajas y del vuelto que nos da Santiago, ¿ya? Distinto a Valparaíso, porque Valparaíso finalmente está conectado por una gran carretera a Santiago y está a 1 hora, por lo cual Valparaíso se transforma en una especie de lugar de fin de semana de Santiago, por lo cual por eso tiene esa gran conexión y ese gran desarrollo, y porque ahí hay un puerto que le lleva todas las cosas a Santiago. Pero Concepción territorialmente está aislado de Santiago, por lo cual su desarrollo siempre se ve en desmedro de Santiago. Entonces, yo creo que la gran característica de Concepción es que es una eterna promesa. Siempre digo, es una eterna promesa que puede llegar a ser la promesa del siglo si es que se, se apuesta por una descentralización real, ¿ya? Una descentralización donde los territorios sean autónomos política y económicamente de decidir su futuro, pero también una descentralización solidaria, o sea, también entendiendo de que si queremos que el país crezca en igualdad, crezca en equidad, crezca en una serie de condiciones, también el que gana más tiene que ayudar al que gana menos, digamos territorialmente hablando. O sea, si Concepción tiene un ingreso mayor que a, no sé, a Maule, entonces Concepción también solidariamente tiene que aportar para que Maule también cumpla, tenga las condiciones mínimas para su desarrollo como territorio. Entonces yo creo en una descentralización solidaria y creo que la característica de nuestro distrito es que somos un distrito que siempre ha sido un contrapunto político, social, económico, cultural de la capital, de la centralización, y que a través de esta nueva constitución se puede consolidar como la segunda ciudad política, social y cultural más importante de Chile. Claro. Están pasando unos vehículos, aquí siempre pasan vehículos alrededor mío, siempre están pasando vehículos. Oye, pero sí, porque la palabra descentralización la venimos escuchando desde Elwin. O sea, yo que soy más viejo que tú, te puedo decir que desde Elwin estamos escuchando la palabra descentralización no, la descentralización y la descentralización. O sea, Elwin, Frey, Lago, Claro. Bachelet, Piñera, la descentralización siempre ha sido como, ahora sí. Y yo creo que esta es la oportunidad porque la constitución al final, que es como esta cancha en donde se va a jugar el partido Chile de ahora en adelante, yo creo que esta es una gran oportunidad para las regiones para lograr por fin los mecanismos de descentralización. Y una descentralización participativa, o sea, solidaria y participativa, donde las personas de verdad tengan derecho a incidir sobre el futuro del desarrollo de sus comunidades, de sus ciudades, de sus territorios, ¿ya? O sea, basta de esta como democracia representativa, pero más que representativa, sobre representada, porque finalmente hoy día tenemos autoridades que están sobre representadas en el poder, Mm. ¿ya? Y frente a eso tiene que haber también una participación ciudadana que pueda ser fiscalizador, que pueda ser cortapiso y que pueda ser también ejercer poder frente a decisiones que son ilegítimas, llámese la revocación. Pero, por ejemplo, ahí hay un tema interesante porque estamos hablando literalmente de la redacción de la Constitución, ¿no es cierto? Se supone que nosotros los vamos a elegir a ustedes para que redacten la Constitución. ¿Cómo lo estás haciendo para prepararte? ¿Has leído otras constituciones? Porque si hablamos de redacción de constitución,
¿Cómo podemos redactarla para que efectivamente estas cosas se den lugar para todos estos cambios que queremos? Porque yo creo que todos los chilenos queremos estos cambios. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la redacción de la Constitución termine dándonos ese espacio? Mira, yo creo que es súper interesante la pregunta que hace Andrés, porque yo creo que esta constitución tiene que converger dos grandes mundos. Por un lado, yo encuentro que sí tiene que haber mundo de la academia, ya el mundo erudito, si quieres llamarlo el mundo intelectual, que sí o sí tiene que ser parte de la construcción de esta nueva constitución, porque esta nueva constitución se tiene que construir con contenido, ya. Tiene que haber también un contenido de personas que hayan estudiado, investigado, que se hayan dedicado a cómo observar y a desarrollar los procesos constitucionales chilenos y también de otras experiencias internacionales. Pero por otro lado también tiene que haber unos constituyentes de base que finalmente sean, digámoslo así, aunque suene, digamos, un poco romántico, que sean como el sentimiento de la Constitución, ¿ya? Una Constitución para mí tiene que ser texto, pero también tiene que ser sentimiento, tiene que ser una fotografía del proceso histórico democrático que está viviendo un país, que es fijarse sus propias reglas democráticas. Entonces, y esas reglas democráticas no pueden ser solamente letras, también tienen que ser sentimientos. Entonces, frente a eso, yo creo que por un lado, tiene que entrar este mundo de la intelectualidad, del erudito, de la academia, y por otro lado, tiene que entrar el movimiento social o los movimientos artísticos, culturales, medioambientales, para que se dé esta forma definitiva. Y claro, o sea, en mi caso particular, yo estoy estudiando bastante, estudié Derecho, por lo cual también ya tengo una base sobre lo que puede implicar construir una constitución, y mi área de conocimiento, lo que yo he trabajado más, tiene que ver con el derecho económico, ya con el, digamos, el régimen económico chileno, o sea, las bases sobre las cuales se construye la economía en temas constitucionales. Sin embargo, también me estoy educando y estoy leyendo sobre temas de pueblo originario, temas medioambientales, temas de género, temas de distintos temas que van a ser parte de la Constitución. Y por otro lado, también el reglamento, que, ojo, el primer paso es la elección de los constituyentes y las constituyentes. El segundo paso es generar un reglamento. Ese reglamento puede ser también engañoso y por eso hay que tener ojo. La ciudadanía tiene que estar hasta el último día de este proceso ojo al charqui, porque ese reglamento va a fijar los quórums, va a fijar las comisiones, va a fijar cómo se van a integrar, va a fijar una serie de cosas, no sé, cuántos asesores van a tener las personas, y eso es importante porque sí, pueden llegar personas intelectuales, pero también puede llegar una persona que quizás no tenga una formación académica, pero que se puede rodear por personas que si bien no son parte, digamos, protagónica del proceso, llámese candidato o candidata, son personas, no sé, pues, abogados, antropólogas, etcétera, que te pueden aportar con contenido. ¿Cachai? O sea, no Claro, sé, y pues, además que va a ser, yo creo que es una de las oportunidades de esta convención constituyente, es que al obtener representantes de todas las regiones del país, en teoría vamos a tener personas redactando la Constitución que van a conocer cada una de las realidades del país. O sea, exactamente. porque las reglas, te doy el ejemplo del cambio de hora, por ejemplo, que a Magallanes siempre los complica. Punta Arenas siempre está complicado con el tema del cambio de hora porque el cambio de hora se hace según Santiago y de repente ellos tienen más, hay meses del año en que tienen más luz o menos y no pueden no tener la hora oficial chilena entonces como que aquí ya podemos empezar a hacer esta separación, ¿no es cierto?, de potenciar cada región en su particularidad, un poco. De hecho, estoy buscando un Claro. candidato independiente de Punta Arenas para, para entrevistar y todavía no lo encuentro. Oye, bueno, entonces, metiendo el dedo en la llaga, tres temas básicos. Nacionalización del agua, aborto, adopción homoparental. Ya, nacionalización. Mira, el primer tema, yo voy más allá de la nacionalización del agua. Yo voy porque el Estado tiene como que adecuarse al derecho internacional, a los tratados de derecho internacional sobre materia de recursos naturales o recursos de acceso a bienes tan necesarios como el agua. Y yo soy partidario de que la nueva constitución política reconozca el agua como un derecho humano fundamental de las personas, y más que de las personas, de los seres vivos, para la existencia de la vida misma, ¿ya? Porque, ojo, nosotros siempre, las constituciones, y está bien porque las crean humanos, las constituciones siempre están dirigidas a humanos, ¿cachai?
Pero yo creo que esta constitución tiene que ir mucho más allá y también reconocer que hay digamos, hay un estadio superior a la humanidad que es la naturaleza, ¿cachai? Y que el agua no solamente permite que nosotros como seres humanos vivamos, permite que Claro, la naturaleza viva. En este caso, o sea, permite que la vegetación, que la fauna, que los glaciares, una serie de, el ecosistema entero tenga vida. Entonces, yo soy, más que la nacionalización del agua, yo soy partidario de reconocer el agua como un derecho humano fundamental que el Estado debe proteger, garantizar, también tiene que propender a que su uso no sea limitado a través de una apropiación a través del derecho de propiedad, lo que pasa hoy día, ¿cachai? Que claro. finalmente hoy día no es que la gente tenga derechos sobre el agua, sino que tiene derechos sobre el aprovechamiento de esa agua, ¿ya? Entonces, finalmente se transforma en una propiedad privada sobre, no sé, el agua está ahí, pero yo no la puedo usar porque no tengo derecho sobre aprovechar esa agua, como otros sí tienen. ¿Ya? Y hay Confirmo. personas que... Entonces, yo voy, sí, más que nacionalización, voy por el reconocimiento como un derecho humano fundamental y por lo mismo, ahí el Estado, al reconocer ese derecho, va a tener que saber garantizarlo para la vida humana y para toda la vida en realidad. ¿Ya? Porque o sea, al Estado sí le tiene que interesar que si cortan un río, no sé, río arriba, no sé, en Ralco, y las Claro. comunidades hacia abajo no tienen agua, no solamente las personas se ven afectadas, se ve afectado el subsuelo, se ve afectada la flora, se ve afectada una serie de cosas. Claro, Y porque eso si está establecido como un derecho humano, es cosa de tenerles agua en la llave y la gente tiene agua. exactamente. Pero, Ese es el tema, pero no, justamente lo que dices tú. claro, claro, sí, porque es que ese es el tema. La actual constitución tiene hartas trampitas igual, tiene hartos pequeños detalles que hay que poner en consideración y mucha gente tiene la intención de que en esta nueva constitución las cosas se redacten con la menor cantidad de trampas posible. Como que ese es el gran miedo finalmente. Sí. No, y por eso te digo, va a haber un sector que va a poner trampas, porque ese es Absolutamente. su rol político dentro de este proceso. O sea, el rol del rechazo es mantener y si no, obstruir el proceso. Y obstruir en el sentido de colocar esas trampas que como que no hagan efectivo el derecho a un 100%, a un 100%, sino que le pongan limitaciones. ¿Ya? Y Comprendo. ese va a ser un poco el rol en este proceso. O sea, no, tampoco nos mintamos sobre que ellos van a proponer una nueva constitución. No, si ellos están felices con esta constitución, por lo cual no quieren una nueva constitución. Lo que van a hacer es mantener y obstruir. Ese va a ser digamos, el rol. Ya, y el aborto libre. Aborto. Yo creo que también respecto al aborto libre, aunque si bien yo creo que no sé si tiene que ser un derecho constitucional, ¿ya? En el sentido que no sé si la constitución tiene que llegar a tal nivel, Ujú. ya yo creo que de repente hay como temas que sí, temas que no. Sí creo que la Constitución tiene que garantizar y asegurar el derecho de todas las personas, y sobre todo de las mujeres, a decidir sobre su cuerpo. Ya, o sea, sí, creo que el Estado sí tiene que garantizar ciertos límites sobre los cuales yo no puedo decidir. O sea, yo no puedo empezar a autoflagelarme, yo no puedo empezar a exponer mi salud, porque es responsabilidad del Estado resguardar mi salud. ¿Ya? Entonces, sí, pero el aborto tiene que ser un derecho establecido por el Estado, donde la mujer que decide a ciertos meses de gestación no ser madre, ¿ya? Por las razones que ella indique, que es súper legítimo, desde las tres causales que hoy día existen, hasta simplemente no sentirse preparada o no vivir en un entorno socioeconómico adecuado o no tener las condiciones suficientes para darle una vida digna al hijo o hija. Todo eso es posible. Ella tiene que tener derecho para decidir sobre eso y decir si quiere abortar o no. Entonces, frente a eso, yo soy súper partidario del aborto libre. Creo que como hombre, si bien no me corresponde decidir sobre digamos, la decisión, opinar sobre la decisión que las mujeres pueden tomar, sí me corresponde opinar sobre el rol del Estado que tiene que cumplir en torno a garantizar como salud a esas personas que se van a someter al aborto, ¿ya? Porque el Estado no solamente tiene que decir, ya, yo les garantizo el derecho a aborto, no, el Estado tiene que decir, yo le garantizo ese derecho a aborto y además voy a garantizar que el aborto se haga de una manera tal que no ponga en riesgo la vida de la mujer que se sometió a ese proceso. Entonces, sí, yo creo que estoy Y totalmente la consciente de adopción la... homoparental. También, yo creo que, pero eso también
no sé si incluirlo digamos, la Constitución, porque también pasa a ser un poco un derecho más social, digamos, más civil, ya, más Porque como la más de la... constitución actual podría permitir eventualmente Claro, yo creo que la Constitución actual lo que podría quizás declarar es que el Estado de Chile reconoce todas formas de familia, ¿ya? Que el Estado de Chile reconoce toda forma de familia, reconoce toda forma de unión civil, reconoce toda forma de matrimonio. Eso sí podría ser una declaración de la Constitución. Y sobre la base de eso podríamos ingresar inmediatamente a la opción homoparental, ¿ya? Así como en una ley que como se desprenda de la Constitución. Y yo sí soy totalmente partidario de la adopción homoparental y de la adopción en sí, porque como alguna vez lo dije, para mí la adopción es un acto de humanidad, ¿ya? Más allá que desde un acto, es un acto mismo, es como es tan el acto de humanidad adoptar a un niño, niña o a una persona en realidad, porque puede ser adulto o adulta, o sea, adolescente, a eso voy, porque finalmente yo estoy dispuesto a que en mi vida ingrese una vida quizás que yo no la gesté, pero aún así que yo la quiero como mía. Entonces, para mí no hay nada más humano que la empatía, que decir, yo quiero que esa persona que no tuvo las posibilidades conmigo las tenga, a pesar de que no, quizás no es parte biológica de mí. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que la adopción homoparental y la adopción en general tiene que ser un proceso que el Estado profundice más como política pública y que la profundice desde el interés superior del niño, niña y adolescente, ¿ya? Y eso es cambiar toda la institucionalidad que hoy día existe en torno a infancia, o sea, eliminar totalmente el Sename, que el Sename o más que el Sename, que las instituciones que estén a cargo de los niños, niñas y adolescentes vulnerables, susceptibles de adopción, sean servicios que no se transformen en jaulas o en cárceles de estas personas, sino que se transformen en espacios de formación, de crecimiento, en espacios de personas que van a salir a la sociedad en iguales condiciones y que no se van a sentir mermados porque estuvieron bajo el alero del Estado, un Estado, digamos, violento, porque nunca nos olvidemos que el Estado ha matado niños y niñas en el Sename, ¿ya? Y eso no se nos puede olvidar, porque los chilenos lamentablemente tenemos mala memoria, pero no se nos puede olvidar que ha sido el Estado el que ha hecho tratos vejatorios y muertes de niños y niñas del Sename. Entonces no puede suceder eso. Oye, y a propósito del tema de los niños, eh, ¿tú crees que debería ser materia de la nueva constitución el garantizar una educación sexual a los niños? A ver, si tiene que ser tema de Perdón, la disculpa. Constitución, sí. Recordemos que hace poco se rechazó un proyecto de educación sexual después de mucho tiempo de tramitarse en el Congreso, se terminó rechazando nuevamente por los votos de la derecha, ¿no es cierto? Y de algunos DC. Se terminó rechazando un proyecto de educación sexual, entendiendo que Chile es un país con graves problemas de educación sexual, con una gran cantidad de ignorancia sexual, con grandes niveles, por ejemplo, de contagio de VIH en adolescentes. Eh, de hecho, en algún momento tuvimos, o sea, y de hecho creo que todavía tenemos niveles como niveles africanos de contagio de VIH. Entonces, se supone que ese proyecto pudo haber, o sea, nuevamente la constitución actual podría haber permitido este proyecto de educación sexual, pero se rechazó. Ahora, en la nueva constitución se ha planteado, es un tema, se conversa entre los candidatos a constituyentes. Mira, en realidad, por qué rechazaron el proyecto de educación sexual el bloque más conservador de nuestro país? Porque no solamente en la derecha, también los del Sí, pues, centro también son democracia bastante cristiana también. conservadores. Es básicamente porque hoy día en la Constitución existe digamos, un derecho que yo creo que está bien hasta cierto punto, que es que los padres tienen el derecho preferencial de educar a sus hijos, ¿ya? Ujú. El derecho preferente, así lo dice la Constitución. Los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del Estado tienen que ser los padres quienes eduquen. Entonces, bajo esa lógica, los conservadores dicen, ¿por qué el Estado le va a tener que enseñar educación sexual a mis hijos e hijas si soy yo como padre o madre que él le tiene que enseñar? Porque es mi derecho preferente. Yo creo que ahí está la trampa, yo creo que ahí se tiene que atenuar o se ver, porque yo creo que efectivamente más que de los padres, de la familia, de los núcleos familiares, porque finalmente en muchos núcleos familiares no hay padre o madre, hay abuelo, hay tíos, etcétera. Yo creo que tiene que ser derecho preferente de los núcleos familiares educar,
ya a sus hijos, hijas o a las personas que estén bajo su custodia, pero ese derecho preferente no puede transformarse en impedimento para que el Estado ejerza su rol educador en torno a materias sensibles o a materias que tienen que ver digamos, con temas sensibles a la salud, a los pueblos originarios, etcétera. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio y va a ser tema de esta Constitución. ¿De qué manera se sigue garantizando el derecho preferente o el derecho de los núcleos familiares de educar a sus hijos o hijas, pero por otro lado que eso no sea limitación para que el Estado cumpla su rol educador o su rol garante de derechos, y bajo ese rol garante de derechos está a que si un niño o niña que yo como Estado identifico que está en vulnerabilidad, yo me tengo que hacer cargo de su educación, por ejemplo, sexual, porque si él está en condición de vulnerabilidad, es claro que el padre o madre no va a ejercer ese rol educador porque están trabajando, porque están, no sé, porque a lo mejor hay índices de violencia, de alcoholismo, de drogadicción, y yo como Estado no me puedo hacer el leso frente a eso. Y ahí es cuando pasa, sin menospreciar, que finalmente quien suple esta labor son agrupaciones tanto, digamos, religiosas como fundamentalistas, porque hay de ambos, y suplen este rol educador que le debería corresponder al Estado, pero el Estado no lo hace, sino que lo hace esta institución religiosa o fundamentalista, y que finalmente ahí es cuando profundiza estos discursos o esta educación de odio, de resentimiento, de división, de De segregación. oscurantismo en general. Exactamente, entonces no puede suceder eso, o sea, el Estado tiene que garantizar también educación cuando ve que el rol de los núcleos familiares no es suficiente. Bueno, y ya para, un poco para ir cerrando, te tengo estas dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo ves el ánimo de la ciudadanía, de tus votantes? ¿Cuál ha sido el contacto que has tenido con ellos? Y la siguiente pregunta tiene que ver con cuál es tu mensaje para los votantes. Pero partamos con el primero. ¿Cómo ves tú a la ciudadanía en este momento? Mira, yo creo, a mí me asusta un poco el proceso, debo decirlo, como que en realidad para mí todo esto es nuevo, como te digo, yo nunca me había expuesto a un proceso eleccionario así tan grande y tan importante como esto, por lo cual sí, estoy un poquito asustado. Pero tengo confianza en que he hecho las cosas durante más de 20 años bien, ¿ya? Y que eso lo vas a reconocer las personas que han visto en mí un trabajo. Ha sido difícil porque como estamos en proceso digamos, de restricciones, de cuarentena, etcétera, también ir a territorio es complejo. Yo lo que menos quiero es exponer a las personas, ¿cachai? O sea, yo por buscar votos no voy a ir a exponer a gente, ¿ya? Entonces estoy tratando de nivelar cuál es el punto medio entre, claro, entre darme a conocer y poder como motivar a las personas a que me confíen en mí con su voto, a también no invadir su espacio que supuestamente tiene que estar protegido por normas sanitarias. Entonces, pero yo creo que el elector o electora de Conce sabrá privilegiar como personas que también tengamos una trayectoria, tengamos una historia, que no nos sentimos dueños de ninguna verdad, sino que al contrario, día a día estamos trabajando para que las verdades que se están contando, que se están relatando en la calle, se lleguen a esa constitución, y yo me siento parte de eso. O sea, yo soy un cúmulo de relatos, un cúmulo de experiencias de muchas personas, y que ahora me estoy poniendo al servicio para que todo eso llegue a una nueva constitución. Y por último, entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que voten. No, mira, el primer llamado para mí es que voten. Y no digo que voten por mí, digo voten. ¿Y voten por qué? Porque en el plebiscito aún hubo la participación del 50% del electorado. O sea, hay un 50% más que aún no vota. Y a ese 50 otro por ciento le estoy hablando. Vaya a votar. Ejerza su, ejerza su poder ciudadano y ciudadana. Y demostrémosle a este sistema, demostrémosle a esta casta política que en algún momento dijeron, no, si la gente no quiere nueva constitución, más de 80% en su cara, in your face. O sea, 80% dijo, sí queremos. Entonces, nuevamente movilicémonos y enrostrémosle a esta clase política que sigue diciendo que nosotros poco más no queremos cosas, enrostrémosle y digámosle, sí lo queremos. ¿Ya?
sí esto está cambiando, sí esto está sucediendo. Y respecto a mi candidatura, el llamado es como que voten ese día por Pablo Víctor Simón Rodríguez Arias. Soy de la lista I de Independientes del Biobío por una nueva constitución. ¿Tienes un Que número de candidato? ¿Eres candidato? aún no, teníamos, pero el otro día el CERVEL nos informó de que esos números todavía no son oficiales. Por eso te digo, si en este tema, mira, esto para callado, en estos temas el Nadie sepa. CERVEL, de que nadie sepa, de que no sale, el CERVEL lo ha hecho horrible. O sea, el Servicio Electoral de Chile ha demostrado tener un nivel, mira, y nosotros, disculpándome las personas quizás extranjeras, no es menospreciarlas, pero nosotros Chile siempre nos reíamos de otros países y decíamos, hoy los países bananeros, sus sistemas electorales, hoy qué bananeros. Y hoy día puedo decir que el sistema electoral, al menos en temas de candidaturas constituyentes, es bien bananero, ¿ya? Y bajo esa lógica, lo único que nos queda a las personas, ¿cachai?, es ir a votar, ejercer nuestro poder político dentro de esa urna, y sobre todo que voten por mí, porque yo estoy seguro que los voy a representar de la manera que creo que es correcta, que es a través de no imponer mi verdad, sino que la verdad que digamos que construya sea sobre la base de todo lo que antes me antecede. Perfecto. Que Muchas respetar, gracias. eso. Muchas gracias, Pablo. Estamos aquí con Pablo Rodríguez, candidato, ¿no es cierto?, a representar el distrito 20. Gran distrito, al cual le tengo mucho cariño. Saludo a todo el distrito 20. Muchas gracias, Pablo, por acompañarme. Esperamos que te vaya muy bien. Vamos a seguir en Muchas gracias. contacto para seguir promoviendo las candidaturas constituyentes. También aprovecho entonces este espacio para invitar a las personas que conozcan candidaturas independientes que necesiten difusión para que se pongan en contacto, en este caso conmigo, para darles esta misma posibilidad. Que estén muy bien todos. Chao, Pablo, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Gracias.